Hola, soy Andrea, tengo 42 años y hoy voy a compartir con vosotros una de las historias más íntimas y apasionantes de mi vida. Una historia que cambió todo, que despertó en mí deseos que nunca antes había explorado. Uno de esos encuentros que nunca olvidaré ocurrió en un pequeño despacho, casi vacío, donde el tiempo parecía detenerse. Fue allí donde, por primera vez, me dejé llevar por una pasión prohibida, una conexión tan intensa que aún hoy me estremece recordarla. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaba yo. El despacho estaba silencioso, apenas iluminado por la luz tenue que entraba por la ventana. No había mucho en esa habitación: un escritorio, una silla, algunos papeles dispersos y una planta que apenas recibía cuidado. Pero en ese espacio tan simple, sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Fue allí donde, entre miradas furtivas y palabras susurradas, comenzó todo. Recuerdo cómo su mano rozó la mía mientras pasaba un documento, un contacto casual que despertó algo en mí. La tensión era palpable, como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso. No hubo necesidad de palabras, nuestros cuerpos hablaron por nosotros. Cada roce, cada caricia, era como una chispa que encendía un fuego que no podía controlar. Fue un momento de entrega total, de pasión cruda y auténtica, donde el mundo exterior dejó de existir. Durante este vídeo, os contaré con todo lujo de detalles cómo fueron esos momentos, cómo cada roce, cada mirada, cada susurro, se convirtieron en una experiencia que desafiaba todo lo que creía saber sobre el placer. Pero no todo fue felicidad. Esta infidelidad trajo consigo consecuencias devastadoras, secretos que salieron a la luz, traiciones que destrozaron relaciones, y un dolor que aún resuena en mi vida. Os prometo que, a lo largo del vídeo, os revelaré detalles que os dejarán sin palabras, giros inesperados que os harán cuestionar todo lo que creéis saber sobre el amor, el deseo y la lealtad. Si os gusta este tipo de historias, si queréis sumergiros en relatos llenos de emoción, pasión y drama, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que os mantenga enganchados hasta el último segundo. Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta historia que, os aseguro, no os dejará indiferentes. Todo comenzó en un momento de mi vida en el que, aunque no lo admitía abiertamente, sentía que algo faltaba. Mi matrimonio con David, mi esposo, había caído en una rutina que parecía imposible de romper. Nos queríamos, eso era innegable, pero el fuego que una vez nos unió se había convertido en brasas que apenas mantenían el calor. Él estaba absorto en su trabajo, siempre ocupado, siempre distante. Yo, por mi parte, me sentía invisible, como si mi presencia en su vida fuera algo secundario, algo que daba por sentado. No era que no lo amara, pero necesitaba algo más, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Fue en ese contexto que conocí a Emma. Ella era joven, llena de energía, y había llegado a la empresa como becaria. Desde el primer momento, hubo algo en ella que me atrajo. No era solo su belleza, aunque era innegablemente hermosa, sino su forma de ser, su manera de mirarme, de sonreír, de hacer que me sintiera vista. Emma tenía esa chispa que yo había perdido hace tiempo, y estar cerca de ella era como respirar aire fresco después de años de estar encerrada. Al principio, todo fue inocente. Comenzamos a trabajar juntas en un proyecto, y poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más personales. Emma tenía una forma de escuchar que hacía que quisiera contarle todo, cosas que ni siquiera le había dicho a David. Me hablaba de sus sueños, de sus miedos, y yo, a cambio, le contaba sobre mi vida, sobre cómo me sentía atrapada en una rutina que no parecía tener salida. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las miradas, los toques casuales que duraban un segundo más de lo necesario, las sonrisas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Pero ¿cómo llegamos de ahí a lo que sucedió después? ¿Cómo pasamos de ser compañeras de trabajo a algo más? La verdad es que no fue algo que planeáramos. Fue como si el universo conspirara para que nuestras vidas se entrelazaran de una manera que nunca habíamos imaginado. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Emma me invitó a tomar una copa. Acepté sin pensarlo 2 veces. ¿Qué podría salir mal? Era solo una copa entre colegas, ¿no? Esa noche cambió todo. Estábamos en un bar pequeño, íntimo, y la conversación fluía con una facilidad que me sorprendió. Emma me habló de sus relaciones pasadas, de cómo había sido herida, de cómo buscaba algo real, algo que la hiciera sentir completa. Yo, por mi parte, le conté sobre mi matrimonio, sobre cómo me sentía atrapada en un papel que ya no me llenaba. Fue entonces cuando ella me miró de una manera que nadie lo había hecho en años, con una intensidad que me hizo temblar. Y en ese momento, supe que algo estaba a punto de cambiar. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera dicho que no?
¿Si hubiera decidido que era mejor mantener las cosas como estaban? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que esa noche, cuando salimos del bar, algo en mí había cambiado. Emma me acompañó a mi coche y antes de que pudiera decir algo, me besó. Fue un beso que lo cambió todo, un beso que me hizo sentir viva de una manera que no recordaba. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Pero ¿qué pasaría después? ¿Cómo afectaría esto a mi matrimonio? ¿Y a mi vida? Esas eran preguntas que no podía responder en ese momento. Lo único que sabía era que, por primera vez en años, me sentía viva. Y eso era algo que no estaba dispuesta a perder. Así que, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías seguido adelante, sabiendo que podrías perderlo todo? ¿O te habrías detenido, pensando en las consecuencias? La verdad es que, en ese momento, no pensé en las consecuencias. Solo pensé en lo que sentía, en lo que Emma me hacía sentir. Y eso fue suficiente para que todo cambiara. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Aún hay mucho más por contar, giros inesperados, momentos de pasión, de dolor, de traición. Si quieres saber cómo sigue, qué pasó con mi matrimonio, cómo David descubrió la verdad y cómo todo se desmoronó, no te pierdas la siguiente parte. Porque esto es solo el principio de una historia que te mantendrá enganchado hasta el final. Después de aquel beso en el estacionamiento, todo cambió. Emma y yo comenzamos a vernos en secreto, aprovechando cualquier momento en el que pudiéramos estar a solas. Cada encuentro era como una droga para mí, algo que necesitaba cada vez más. Pero no fue hasta aquella tarde en el despacho que todo llegó a un punto de no retorno. Era un día aparentemente normal. David estaba fuera de la ciudad por trabajo, y yo había decidido quedarme en la oficina un poco más tarde para terminar unos informes. Emma, como siempre, se ofreció a ayudarme. El despacho estaba vacío, solo nosotras dos, y la tensión entre nosotras era palpable. Cada mirada, cada palabra, cada roce accidental, era como una chispa que amenazaba con encender un fuego incontrolable. Recuerdo cómo Emma se acercó a mí mientras yo estaba sentada en mi escritorio. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo, y cuando levanté la vista para mirarla, vi algo en sus ojos que me hizo temblar. No era solo deseo, era algo más profundo, algo que me hacía sentir que no estaba sola en esto. Sin pensarlo 2 veces, le dije que sí, que necesitaba su ayuda. Y fue entonces cuando todo comenzó. Emma se inclinó sobre mí, sus manos rozaron las mías mientras tomaba el ratón del ordenador. Su aliento era cálido en mi cuello, y cada palabra que susurraba cerca de mi oído me hacía estremecer. No sé cómo sucedió, pero de repente, nuestras bocas se encontraron de nuevo, y esta vez no hubo vuelta atrás. El beso fue intenso, apasionado, como si hubiéramos estado esperando este momento durante semanas. Y tal vez lo habíamos hecho. ¿Pero qué habría pasado si alguien nos hubiera visto? ¿Si alguien hubiera entrado en ese momento y descubierto nuestro secreto? La verdad es que no lo sé. En ese momento, lo único que importaba era Emma, su tacto, su sabor, la forma en que me hacía sentir. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotras dos. Emma me llevó hasta el sofá que había en una esquina del despacho. Era un sofá pequeño, incómodo, pero en ese momento no podía importarme menos. Nos sentamos, y ella comenzó a desabrochar mi blusa con una delicadeza que me sorprendió. Cada botón que se abría era como liberar una parte de mí que había estado reprimida durante años. Cuando finalmente me quitó la blusa, me sentí expuesta, vulnerable, pero también increíblemente viva. Emma comenzó a besarme el cuello, sus manos exploraban mi cuerpo con una confianza que me excitaba aún más. Era como si supiera exactamente lo que necesitaba, exactamente cómo hacerme sentir deseada. Pero no fue hasta que sus manos llegaron a mi sujetador que realmente sentí que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Con un movimiento rápido, lo desabrochó, y sentí el aire frío de la oficina en mi piel. Emma se detuvo por un momento, como si estuviera admirando lo que veía, y luego sus labios encontraron mis pezones. Fue una sensación que no puedo describir con palabras, una mezcla de placer y dolor que me hizo gemir. Quería más, necesitaba más. Y Emma lo sabía. Con un movimiento rápido, me quitó la falda y las bragas, dejándome completamente expuesta. Me sentí vulnerable, pero también increíblemente poderosa. Emma me miró con una intensidad que me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Y luego, sin decir una palabra, se arrodilló frente a mí y comenzó a besarme entre las piernas. Fue una sensación que no puedo describir con palabras. Cada movimiento de su lengua, cada caricia,
Cada gemido que salía de su boca era como una ola de placer que me inundaba por completo. Me aferré al sofá, tratando de mantenerme quieta, pero era imposible. El placer era demasiado intenso, demasiado abrumador. Y entonces, sin previo aviso, llegué al clímax. Fue un orgasmo tan intenso que me dejó sin aliento, temblando, como si hubiera sido sacudida por una corriente eléctrica. ¿Pero qué habría pasado si alguien nos hubiera descubierto en ese momento? ¿Si alguien hubiera entrado en el despacho y nos hubiera visto? Esa pregunta cruzó por mi mente, pero fue rápidamente ahogada por el placer que sentía. Emma se levantó y me besó, y pude saborearme en sus labios. Fue un momento íntimo, intenso, que me hizo sentir más conectada a ella que nunca. Pero no fue hasta que Emma comenzó a desvestirse que realmente sentí que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Con movimientos lentos y deliberados, se quitó la blusa y el sujetador, revelando un cuerpo que era tan hermoso como lo había imaginado. Me miró con una intensidad que me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Y luego, sin decir una palabra, se acostó a mi lado y comenzó a besarme de nuevo. Con movimientos lentos y deliberados, Emma comenzó a tocarme de nuevo, esta vez con una intensidad que me hizo gemir. Cada caricia, cada beso, cada gemido que salía de su boca, era como una ola de placer que me inundaba por completo. Me aferré a ella, tratando de mantenerme quieta, pero era imposible. El placer era demasiado intenso, demasiado abrumador. Y entonces, sin previo aviso, llegué al clímax de nuevo. Fue un orgasmo tan intenso que me dejó sin aliento, temblando, como si hubiera sido sacudida por una corriente eléctrica. Emma se acostó a mi lado y me abrazó, y en ese momento, me sentí más conectada a ella que nunca. Pero no fue hasta que Emma comenzó a vestirse que realmente sentí que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Con movimientos lentos y deliberados, se puso la ropa, y yo hice lo mismo. Nos miramos, y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Antes de continuar, quiero recordarte que si esta historia te está enganchando, si te está haciendo sentir algo, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este, relatos que exploran los rincones más oscuros y apasionantes de la vida. Ahora, sigamos adentrándonos en esta historia que, os aseguro, no tiene desperdicio. Después de aquel primer encuentro en el despacho, todo cambió. Emma y yo comenzamos a vernos con más frecuencia, siempre en secreto, siempre con la sombra del miedo a ser descubiertas acechándonos. Pero ese miedo, en lugar de disuadirnos, parecía añadir un nivel de excitación que no podía explicar. Cada encuentro era más intenso que el anterior, cada momento juntas era como una adicción que no podía controlar. Pero no todo era pasión y placer. Con cada encuentro, la culpa comenzaba a crecer dentro de mí. David, mi esposo, seguía siendo una presencia constante en mi vida, aunque distante. A veces, cuando estaba con él, me preguntaba si sospechaba algo. ¿Habría notado algún cambio en mí? ¿Algo en mi comportamiento que le hiciera cuestionar mi lealtad? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que cada vez que me miraba, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y miedo que no podía sacudir. ¿Pero qué habría pasado si David hubiera descubierto la verdad en ese momento? ¿Si hubiera entrado en la oficina y nos hubiera visto juntas? Esa pregunta me perseguía, pero era una que no podía responder. Lo único que sabía era que no podía detenerme. Necesitaba a Emma, necesitaba lo que ella me hacía sentir. Y eso era algo que no estaba dispuesta a perder. Uno de los encuentros más memorables fue en un hotel. Habíamos decidido que era demasiado arriesgado seguir viéndonos en la oficina, así que comenzamos a buscar lugares más discretos. El hotel era pequeño, modesto, pero para nosotras era perfecto. Era nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotras mismas sin miedo a ser descubiertas. Recuerdo cómo Emma me esperaba en la habitación, vestida con un conjunto de lencería negra que hacía que mi corazón se acelerara. Nos miramos, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Nos abrazamos, y sus labios encontraron los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Cada beso, cada caricia, era como una promesa de que esto era real, de que lo que sentíamos no era solo una fantasía. Emma me llevó hasta la cama, y comenzamos a explorarnos de una manera que nunca habíamos hecho antes. Fue un encuentro lleno de pasión, de deseo, de una conexión que no podía explicar. Emma comenzó a tocarme de una manera que nunca antes lo había hecho. Cada movimiento de sus manos, cada gemido que salía de su boca, era como una ola de placer que me inundaba por completo. Me aferré a ella, tratando de mantenerme quieta, pero era imposible. El placer era demasiado intenso,
demasiado abrumador. Y entonces, sin previo aviso, llegué al clímax. Fue un orgasmo tan intenso que me dejó sin aliento, temblando, como si hubiera sido sacudida por una corriente eléctrica. Emma se acostó a mi lado y me abrazó, y en ese momento me sentí más conectada a ella que nunca. Emma comenzó a hablar. Me habló de sus sentimientos, de cómo se sentía cada vez que estaba conmigo, de cómo no podía imaginar su vida sin mí. Fue un momento íntimo, intenso, que me hizo sentir más conectada a ella que nunca. La relación con Emma se había convertido en una parte fundamental de mi vida, pero también en una fuente constante de ansiedad y culpa. Cada vez que estaba con David, sentía que llevaba una máscara, como si estuviera interpretando un papel que ya no me pertenecía. Él, por su parte, parecía no notar nada. O tal vez no quería notarlo. A veces me preguntaba si prefería ignorar las señales, si era más fácil para él vivir en la ilusión de que todo estaba bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Y cada día que pasaba, la tensión crecía. Fue en ese contexto que ocurrió uno de los encuentros más intensos y peligrosos que tuve con Emma. Habíamos decidido vernos en un apartamento que ella había alquilado para nosotras. Era un lugar pequeño, pero acogedor, y lo más importante, era nuestro. Un espacio donde podíamos ser nosotras mismas sin miedo a ser descubiertas. O al menos, eso creía yo. Esa tarde, todo parecía perfecto. Emma me recibió con un beso que me dejó sin aliento, y en cuestión de minutos, estábamos enredadas en una pasión que no parecía tener fin. Pero justo cuando todo parecía estar en su punto más álgido, sonó el timbre de la puerta. Nos miramos, paralizadas por el miedo. ¿Quién podría ser? ¿Y qué haríamos si alguien nos descubría? Emma se levantó rápidamente y se asomó por la mirilla. Cuando volvió a mirarme, su expresión era de pánico. «Es David», susurró. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había encontrado ese lugar? Y lo más importante, ¿qué haríamos ahora? El miedo me paralizó. Emma me tomó de la mano y me llevó a la habitación, donde nos escondimos en el armario. Era un espacio pequeño, oscuro, y el sonido de nuestros corazones latiendo era casi ensordecedor. Escuchamos cómo David llamaba a la puerta, cómo intentaba abrirla, cómo finalmente se iba. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, cuando volví a casa, David estaba allí, sentado en el sofá, con una expresión que no podía descifrar. Me miró y me preguntó dónde había estado. Le dije que había salido con una amiga, pero su mirada me decía que no me creía. ¿Habría sospechado algo? ¿O era solo mi culpa la que me hacía ver cosas que no estaban ahí? No podía arriesgarme a perderlo todo. Así que me limité a sonreír y a decirle que todo estaba bien, que no tenía de qué preocuparse. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Emma y yo seguimos viéndonos, pero cada encuentro estaba teñido de miedo. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, que en cualquier momento todo podía salir mal. Pero aún así, no podíamos detenernos. Era como si estuviéramos atrapadas en una espiral de la que no podíamos escapar. Uno de los encuentros más memorables fue en la playa. Habíamos decidido alejarnos de la ciudad, de todo lo que nos recordaba nuestra realidad. La playa estaba desierta, solo nosotras y el sonido de las olas. Fue allí donde, por primera vez, sentí que podía ser yo misma, que podía dejar atrás todas las mentiras y los secretos. Recuerdo cómo Emma me tomó de la mano y me llevó hasta el agua. El frío del mar me hizo estremecer, pero su calor me mantenía a salvo. Nos besamos bajo la luz de la luna, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Cada beso, cada caricia, era como una promesa de que esto era real, de que lo que sentíamos no era solo una fantasía. Emma me llevó hasta la orilla, donde comenzamos a explorarnos de una manera que nunca habíamos hecho antes. Fue un encuentro lleno de pasión, de deseo, de una conexión que no podía explicar. Cada movimiento de sus manos, cada gemido que salía de su boca, era como una ola de placer que me inundaba por completo. Me aferré a ella, tratando de mantenerme quieta, pero era imposible. El placer era demasiado intenso, demasiado abrumador. Y entonces, sin previo aviso, llegué al clímax. Fue un orgasmo tan intenso que me dejó sin aliento, temblando, como si hubiera sido sacudida por una corriente eléctrica. Emma se acostó a mi lado y me abrazó, y en ese momento me sentí más conectada a ella que nunca. Llegamos al final de esta historia, un final que nunca imaginé que llegaría de esta manera. Después de meses de secretos, de encuentros furtivos, de pasiones que me consumían, todo se derrumbó de la manera más inesperada.
Esta es la parte donde todo estalla, donde las mentiras salen a la luz y las consecuencias de mis acciones me alcanzan. Si has llegado hasta aquí, te prometo que no te defraudaré. Esta es la parte que lo cambia todo. Todo comenzó una noche en la que David llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en el sofá, tratando de parecer normal, pero por dentro estaba hecha un nudo de nervios. Emma y yo habíamos estado juntas esa tarde, y aunque había intentado borrar cualquier rastro de nuestro encuentro, no podía evitar sentir que algo andaba mal. David me miró de una manera que no había hecho en años, con una intensidad que me hizo temblar. «Tenemos que hablar», dijo. Esas 4 palabras fueron suficientes para que mi mundo se detuviera. ¿Qué sabía? ¿Qué había descubierto? Mi mente comenzó a divagar, imaginando todos los escenarios posibles. ¿Había visto algo? ¿Alguien le había dicho algo? No podía saberlo, pero una cosa era clara: el miedo que había estado evitando durante meses finalmente me había alcanzado. David se sentó frente a mí y comenzó a hablar. Me contó que había estado sospechando durante semanas, que había notado cambios en mí, en mi comportamiento, en mi forma de ser. Me dijo que había intentado ignorarlo, que había querido creer que todo estaba bien, pero que ya no podía hacerlo. «¿Qué está pasando, Andrea?», me preguntó. Y en ese momento, supe que no podía seguir mintiendo. No podía seguir cargando con el peso de la mentira. Así que le conté todo. Le hablé de Emma, de nuestros encuentros, de cómo todo había comenzado y de cómo había llegado a este punto. Fue la conversación más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. David no dijo nada durante un buen rato. Solo me miró, con una expresión que no podía descifrar. ¿Estaba enojado? ¿Triste? ¿Desilusionado? No lo sabía. Pero cuando finalmente habló, sus palabras me dejaron sin aliento. «Lo sabía», dijo. Pero no quería creerlo. Y en ese momento, supe que nuestro matrimonio nunca volvería a ser el mismo. ¿Y qué pasó con Emma? Esa es una pregunta que me hice muchas veces en los días siguientes. Después de que David descubriera la verdad, decidí terminar la relación con ella. No porque no la quisiera, sino porque sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Emma lo entendió, o al menos eso dijo. Pero la verdad es que nunca supe cómo se sintió realmente. Lo único que sé es que, en ese momento, era lo que tenía que hacer. Pero esto no es el final de la historia. Aún hay un giro más, algo que no vi venir y que cambió todo de nuevo. Unas semanas después de que David y yo habláramos, recibí una llamada de Emma. Quería verme, hablar conmigo. Al principio, me resistí. Sabía que verla solo haría las cosas más difíciles. Pero al final, cedí. Y fue entonces cuando todo cambió. Nos vimos en un café, un lugar público donde no tendríamos que preocuparnos por ser descubiertas. Emma llegó con una expresión seria, algo que no había visto en ella antes. «Hay algo que necesito decirte», me dijo. Y entonces, me contó algo que nunca habría imaginado. Estaba embarazada, se había estado acostando con otras personas sin decirme nada. En ese momento, mi mundo se detuvo. ¿Cómo era posible? ¿Y qué haríamos ahora? Emma me miró, esperando una respuesta, pero yo no sabía qué decir. ¿Cómo podía enfrentar las consecuencias de mis acciones? En los días siguientes, todo fue un torbellino de emociones. David y yo hablamos, lloramos, discutimos. Pero al final, decidimos enfrentar esto juntos. No porque fuera fácil, sino porque sabíamos que era lo correcto. Emma decidió tener al bebé, y aunque no fue una decisión fácil, supe que era lo que tenía que hacer. Hoy, mi vida es muy diferente a lo que era antes. David y yo seguimos juntos, pero nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Emma y yo mantenemos una relación cordial, pero distante. Y el bebé, ese pequeño ser que cambió todo, es una pequeña parte fundamental de mi vida. No fue el final que imaginé, pero es el final que merezco. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías enfrentado las consecuencias de tus acciones o habrías intentado escapar de ellas? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que esta historia, con todos sus giros y vueltas, me ha enseñado que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y que a veces, esas consecuencias cambian todo. Y ahora, me encantaría saber qué te ha parecido esta historia. ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que tomé las decisiones correctas o habrías actuado de otra manera? Este es el tipo de relatos que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden tener.
No dudes en dejarme tus comentarios aquí abajo. Quiero saber tu opinión, tus pensamientos, tus reflexiones. ¿Te ha sorprendido algún giro de la historia? ¿Te ha emocionado, enfadado o hecho cuestionarte algo? Cada uno de vosotros vive estas historias de manera diferente, y eso es lo que las hace tan especiales. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este, historias que te mantienen enganchado hasta el último segundo. Y si ya eres parte de esta comunidad, no olvides dejar un like y compartir este vídeo con alguien que creas que disfrutaría de estas historias tan intensas y reales. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, la vida está llena de relatos que merecen ser contados, y estoy aquí para compartirlos contigo. Hasta la próxima historia.